Buenos días, vamos a hablar de la suspensión primaria y la suspensión secundaria del Metro de Santo Domingo. En este video solo nos enfocaremos en la suspensión primaria. La suspensión primaria consiste dice aquí que la suspensión primaria se, se consigue mediante los fuelles de goma cónicos montados entre el bastidor de la caja, entre el buje y la caja de grasa del eje. La suspensión primaria incluye dos topes, un tope en la extensión y otro tope en la compresión. Bien, miren, básicamente lo que nos está diciendo es, en buen dominicano, lo que nos está diciendo es que aquí tiene un fuelle. Ese fuelle nosotros lo conocemos o lo podríamos conocer como un resorte de goma. Eso es lo que hay. Ahí hay un resorte en ambos lados. En la suspensión primaria se encuentra un resorte de goma. Ese resorte de goma está limitado por un elemento. O sea, su movimiento, vamos a mostrar, su movimiento está limitado por este elemento. Ese elemento del cual quiero hablar lo limita en la extensión y lo limita en la compresión. Algo que mucha gente se ha preguntado de los mismos técnicos de mantenimiento, ¿cómo se parte ese elemento? Bueno, sencillo, ese elemento, cuando el tren se sobrecarga, o sea, cuando tú sobrecargas el tren, él lo que hace es que te limita. Por ejemplo, si tú tienes elementos nuevos en la suspensión primaria, si estos elementos son nuevos y hacen su función, o sea, se comprimen, este elemento puede que no llegue a tocarlo. Ahora, cuando el tren va a velocidad constante, sobrecargado y encuentra una irregularidad como la que puede encontrar aquí entre la UAS y la Joaquín Balaguer, al doblar la curva, que tú sientes que el tren hace ta 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 ta, eso puede que el tren en algún momento determinado toque, y un toque sería fatal y produciría una ruptura aquí en esta pieza. Esa pieza hemos tenido ese problema, pero ese problema se da por varias condiciones. Uno, el tipo de pieza que la soporta. Esa pieza que soporta, que es la caja de grasa como tal, está diseñada en un material que se llama acero, acero forjado. No, perdón, es acero gris. El acero gris o hierro gris fundido, es un hierro gris fundido. Perdón, no es acero, es hierro gris fundido. Son unas tapas de hierro gris fundido que resisten alta compresión y extensión, pero no resiste un golpe. O sea, no están diseñadas para que se golpeen y tanto se rompe, se puede romper. Y por lo general, esta pieza, esta pieza, cuando se producen ese tipo de golpes, la pieza base sufre y se parte. Eh, pero eso se da por ese efecto. Hay otros elementos que podrían influir de manera directa. ¿Cómo cuáles? Como el diseño que tiene la pieza superior. Por ejemplo, esta es la oreja y aquí tiene, vamos a hacerlo más bonito. Eh, bueno, tendría que hacer otro video hablando exactamente de esos dos elementos, pero hay algo que es el diseño. Miren, la oreja
es algo así. Entonces aquí viene el tornillo y la sujeta. Pero tiene como si fuera un corte. Vamos a ver. Bueno, tendría que hacer. Bueno, tendría que hacerlo de nuevo, pero ok. Sería algo como esto. Un cuadro. Ajá. Vengo aquí. Y vengo aquí. Ok. Y para darle la forma. Ok. Entonces vamos a borrar. Entonces sería. Aquí abre aquí. Eso es para que ustedes lo entiendan cómo sería. Suponga usted que esta es la pieza. Suponga usted que esta es la pieza que limita el movimiento de la suspensión primaria. Estamos haciendo un. Suponiendo que esa va a ser la pieza. Entonces, la pieza posee un tornillo en esta parte. Vamos a ver, espérense. En esta parte, por ejemplo, supongamos que yo la estoy viendo de manera lateral la pieza. La estoy viendo desde ese punto. Desde ese punto. Si la veo desde ese punto, es hueca en este lado. Y tiene un tornillo que la atraviesa hacia acá. Pero ¿qué pasa con esta parte aquí, que es la que yo me quiero enfocar aquí? Tiene un diseño que podría afectar. Ustedes saben que, por ejemplo, cuando tú mecanizas una pieza y le haces un corte a 90 grados, eso crea tensiones. Entonces, en esa esquina se crean muchos esfuerzos. Y esos esfuerzos afectan de manera directa en lo que podría ser un movimiento. Cuando se haga un movimiento ya sea lateral o hacia adelante o hacia atrás de la pieza, podría fracturar, que es lo que hace la pieza base. Si hubiese sido un ángulo de, diríamos, de un ángulo curvo, por ejemplo, si viniera así, si viniera de esta forma y viniera así, si el corte viniera desde aquí, o sea, si viniera de manera suave, o sea, si el radio de la curva fuera suave, sería mucho mejor. Porque cuando tú me golpeas, yo golpeo con una pieza base, eh, quizá no afecte. No quiere decir que no se vaya a romper porque tú no puedes, o sea, como le dije, es una pieza. Por ejemplo, la pieza base es hierro fundido. No resiste un golpe lateral. Y eso es lo que se ve. O sea, cuando tú la ves que fractura, tiene una fractura cortante. Eso en cuanto a mantenimiento. Entonces, básicamente, en resumen, podemos decir que la suspensión primaria está compuesta por resortes
resortes, un tope que lo limita en su parte superior y en la parte inferior. Le dije algunas complicaciones que se presentan en esa parte ahí y que por eso se parten. Comparte con la suspensión secundaria lo que es un amortiguador vertical. Tiene en esta parte por aquí un amortiguador transversal, y esos son los elementos que conforman lo que es la suspensión primaria. Al igual que podemos decir que la biela de reacción juega un papel ponderante en las curvas para mantener la estabilidad tanto de la traviesa como la caja, pero ya ese elemento, yo diría, a mi entender, que entra dentro de lo que es la suspensión secundaria, a pesar de que ayuda mucho eh, en la estabilidad del buje, a que se mantenga dentro de las curvas, yo no lo entraría dentro de la suspensión primaria. Por lo menos yo no. Aunque otras personas sí lo hagan, yo diría que no es un elemento determinante en la suspensión primaria. Ahora sí, el amortiguador vertical, sí, los amortiguadores. Ahí dentro hay un amortiguador que te une la suspensión secundaria con la suspensión primaria aquí adentro. Y eso es todo lo que le puedo decir sobre la suspensión primaria. Eh, Siempre se puede seguir hablando, pero básicamente eh, hay más elementos que pudiéramos mencionar, pero ya eso entraría dentro de lo que es eh, la elevación. Por ejemplo, usa como si fueran unos elevadores, que eso se usa, por ejemplo, para darle la altura de tara aquí a la suspensión primaria. Eh, Eso ahora mismo no es relevante para lo que estamos hablando solo de la suspensión, cómo funciona y cuál es su principal función. Yo creo que esa es la primera, esa es la primera absorción de, del movimiento. O sea, eso es lo que ahí empiezan, empezamos a lo que es mantener, o sea, a tratar de reducir para que se sienta lo menos posible el movimiento de las irregularidades de la vía. Eh, Bien, nuestro próximo video va a ser sobre la suspensión secundaria, el cual está compuesto por las balonas y demás elementos que le hablaré.